Buen día, ingeniero. Soy Natalia Saltos Intriago y le voy a explicar unos ejercicios de ecuaciones diferenciales. Como primer punto, se toma la derivada de cada término con respecto a x, es decir, d sobre dx coseno entre paréntesis dx xy a la 1 elevada a la 1 y se cierra paréntesis, más d sobre dx y entre paréntesis seno de x, xy, cierra paréntesis, esto es igual a dx, o sea, d sobre dx, entre paréntesis 1. Ya, luego, ya como sabemos que cualquier expresión elevada a la potencia 1 es igual a sí misma, lo que vamos a hacer ahora es solo quitarle la potencia 1, obvio. Es decir, ponemos todo igual de x y aquí solo ponemos y, no ponemos que es elevada a la 1, sino solo y solita. Y más d sobre dx seno de x xy, esto es igual a d sobre dx y entre paréntesis 1. ¿Ok? Y ahora vamos a utilizar la regla de diferenciación, por lo cual es esta. D sobre dx f por g, esto es igual a d sobre dx f por g más f por d sobre dx, que esto es igual entre paréntesis a g. Luego vamos a transformarla en, vamos a utilizarla, obvio. Decimos que d sobre dx coseno, entre paréntesis coseno de x xy más d sobre dx seno de x, cierra paréntesis, xy más seno de x por d sobre dx, entre paréntesis y, que esto es igual a d sobre dx, entre paréntesis 1. Ok, luego la derivada de una constante siempre es 0 y colocamos, o sea, colocamos y toda la expresión, pero aquí sería igual a 0. Vamos a hacer, es decir, d sobre dx, entre paréntesis coseno de x, xy, entre paréntesis, cierra paréntesis, más d sobre dx, seno de x,
cierra paréntesis, xy más seno, entre paréntesis, x por dx sobre x, d sobre dx. Y esto es igual a 0. Es la misma expresión, pero es igual a 0. Ahora vamos a utilizar la regla de la cadena. No, vamos a utilizar la regla de la diferenciación. Es decir, ponemos regla de diferenciación y ponemos d sobre dx, entre paréntesis f por g, esto es igual a d sobre dx f por g más f por d sobre dx g. Esta es la regla de diferenciación, la cual aplicamos en esta aquí. Vamos a ponerle regla de diferenciación de diferenciación. Y ahora sí lo aplicamos en el ejercicio a continuación. D sobre dx es igual a coseno de x, xy más coseno de x por dx, d sobre dx, entre paréntesis y, más d sobre dx seno de x, aquí es entre paréntesis, xy, bueno, aquí es por y, más seno de x por d sobre dx, esto es igual a 0. Bueno, aquí es entre paréntesis y esto es igual a 0. Luego se procede a calcular la derivada. Es decir, dx d sobre dx coseno x entre paréntesis por y más coseno de x por d sobre dx entre paréntesis y más coseno de x por y más seno de x por d sobre dx entre paréntesis y, esto es igual a 0. Luego se utiliza la regla de la cadena. Es decir, vamos a poner aquí regla de la cadena. Ahí, lo cual es d sobre dx entre paréntesis y, esto es igual a d sobre dy entre paréntesis y por dy sobre dx.
Ahí tomé la derivada de dx d sobre dx coseno de x y por y más coseno de x d sobre dx entre paréntesis y más coseno de x por y más seno de x por d sobre dy entre paréntesis y por dy sobre dx, que esto va a ser igual a 0. Luego vamos a calcular la derivada, es decir, menos seno de x por y más coseno de x por d sobre dx entre paréntesis y más coseno de x por y más seno de x, seno de x por d sobre dy entre paréntesis y por dy sobre dx, esto es igual a 0. Luego utilizamos nuevamente la regla de la cadena, como sabemos que es esta de aquí. Vamos a hacerlo directamente. Es decir, menos seno de x por y más coseno de x, ahí por d sobre dy, por, aquí entre paréntesis y, por dy sobre dx, más coseno de x por y más seno de x por d sobre dy entre paréntesis y por dy sobre dx, que esto es igual a 0. Luego vamos a que la derivada de una variable de primer grado es siempre 1, como sabemos. Entonces, obviamos nuevamente todo esto, solo que aquí se le aplica el 1, como sabemos, que la derivada de una variable de primer grado siempre es 1, obvio. Entonces, vamos poniendo menos seno de x, y más coseno de x, d sobre de y, entre paréntesis y, por dy sobre dx, más coseno de x por y, más seno de x por 1 por dy
sobre dx, esto es igual a 0. Luego de hacer esto, aplicamos nuevamente la derivada de una variable de primer grado, que es 1, es decir, menos seno de x por y más coseno de x por 1 por dx, perdón, de y sobre dx, coseno de x por y más seno de x por 1 por dy sobre dx, que esto es igual a 0. Y así procedemos a hacer lo que sabemos, que cualquier expresión multiplicada por 1 es igual a sí mismo. Entonces, decimos que menos seno, bueno, es la misma expresión, no hay que cambiarle nada. Así que así quedaría, como sabemos que cualquier expresión multiplicada por 1 es igual a sí mismo, es así como así quedaría, obvio. Luego se mueve la expresión menos seno x de x sobre xy más coseno de x y por xy. Es decir, coseno de x por dy sobre dx más seno de x por dy sobre dx. Esto es igual, como pasamos al lado derecho, va a pasar sumando, es decir, seno de x sobre x por xy menos coseno de x xy, y así es como queda. Luego se factoriza, vamos a factorizar, luego vamos a factorizar de y sobre dx de la expresión. Es decir, vamos entre paréntesis coseno de x más seno de x, cierra paréntesis, por dy sobre dx. Esto es igual a seno de x por y menos coseno de x por y. Luego se divide ambos lados de la ecuación entre coseno de x más seno de x. Es decir, colocamos dy sobre dx, que esto es igual a seno de x, xy, menos coseno de x por y, sobre coseno de x más seno de x. Y así es como quedaría la expresión del primer ejercicio. Ahora vamos a proceder con el siguiente ejercicio de ecuaciones diferenciales, que es como el ejercicio que ven ahora mismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a separar las diferenciales, es decir, du, que es igual a 1 más
u al cuadrado sobre 1 más v al cuadrado de v. Ahora vamos, aquí se divide los ambos lados de la ecuación por 1 más u al cuadrado y se excluye el valor restringido. Es decir, que hacemos lo siguiente. 1 sobre 1 más u al cuadrado de u. Esto es igual a 1 sobre 1 más v al cuadrado de v. Luego de u. Luego hay que integrar el lado izquierdo de la ecuación con respecto a la u y el lado derecho de la ecuación con respecto a la v. ¿Ok? Entonces decimos que 1 sobre 1 más u al cuadrado de u es igual a diferencial de 1 sobre 1 más v al cuadrado de v. ¿Ok? A eso nos referíamos. Luego hay que evaluar la integral, que es colocamos arco tangente de u más c1. Esto es igual a diferencial de 1 sobre 1 más v al cuadrado de v. ¿Ok? Luego hay que seguir evaluando esta integral. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que arco tangente de u más c1, esto es igual a arco tangente de v más c al con el exponente aquí abajo, 2, que es 2. ¿Ok? Luego, dado que ambas constantes de integración C1 y C2 son constantes arbitrarias que hay que reemplazarlas con la constante C. ¿Ok? Entonces, se utiliza esta ecuación. Bien, decimos que arco tangente de u es igual a arco tangente de v más c. Y ahora, para despejar u, se utiliza la función trigonométrica inversa. Es decir, u es igual a tangente, entre paréntesis, arco tangente de v más c. Y así es como quedaría la ecuación. Gracias.